Saludos. Vamos a empezar hoy con un poquito de estudio de la trigonometría. Vamos a empezar desde lo básico hasta lo que necesitamos ver o conocer y dominar para lo que es introducción al cálculo, ¿no? Tomemos en cuenta que estas clases son netamente para reforzar y prepararles para la materia de cálculo diferencial e integral, que es la que viene, debido a que en esa materia ya se asume que ustedes dominan la trigonometría, que es lo que vieron ya en el prepo. Bueno, entonces vamos a hacer primero, vamos a ver lo que necesitamos. En primer lugar vamos a ver un poquito de ángulos. Recordemos que un ángulo no es nada más que la abertura entre dos líneas, ¿no? Pero de ahí vamos a hacer el siguiente énfasis. En primer lugar, vamos a tener tipos de ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Pues empecemos con el famoso ángulo recto. ¿Sí? El ángulo recto se caracteriza por tener 90 grados. Se representa como un pequeño rectángulo en esta parte de aquí, ¿no? Otro ángulo que es muy conocido para nosotros también es en toda línea recta que nosotros tengamos vamos a tener 180 grados. Siempre, siempre, siempre. No importa en dónde esté la línea. Si tengo la línea para acá, acá hay 180 grados, ¿no? Es muy importante considerar ese detalle. Ahora bien, algo más interesante de saber también es que si nosotros tenemos un ángulo recto, como es el caso de aquí, y lo dividimos en dos partes que no necesariamente deben ser iguales, es decir, simplemente le divido en dos partes por aquí y vamos a llamarle a estos dos ángulos con los que dividí. A ver, este es un ángulo recto. El hecho de que yo ponga este rectángulo ya significa que es un ángulo de 90 grados, ¿no? Este le vamos a llamar alfa y este le vamos a llamar beta, no importa cómo se llamen, ¿sí? Si alfa más beta sumados me dan 90 grados, estos dos ángulos, perdón, toman el nombre de ángulos complementarios. Entonces, por ejemplo, para que me comprendan, ¿qué tal si yo quiero el complemento de 10 grados? Pues el complemento de 10 grados vendría a ser 80. ¿Por qué viene a ser 80? Porque sumados me deben dar ¿cuánto? 90. Hagamos otro caso. ¿Qué tal si yo tengo 30 grados? ¿Cuál será el ángulo complementario de 30 grados? Pues vendría a ser 60, ¿no? Porque sumados ¿cuánto me dan? 90. ¿Cuál será el complementario de 20 grados? Si yo quiero el complementario o el complemento de 20 grados, pues sería simplemente 70, ¿no? Porque sumados me dan 90. Espero me comprendan el concepto de ángulos complementarios. Ahora bien, trabajemos con el ángulo plano o el ángulo llano que se llama. Tengo un ángulo, sabemos que aquí da 180 grados, ¿sí? Y lo voy a dividir. Déjenme ver, le corrijo esta parte. A ver, aquí. Pongo mi línea, no importa cómo esté, si estés inclinado o no, le pongo otra línea para dividir, ¿sí? Y lo llamo a los ángulos. Nuevamente no me importa cómo estén divididos los ángulos, ¿no? Si este es alfa, este es beta. Sí, no, vuelvo y repito, no me importa cómo le llamen a los ángulos y cuál sea alfa y cuál sea beta, ¿no? Si alfa más beta me dan 180 grados, en cambio estos ángulos toman el nombre de suplementarios, perdón, me estoy equivocando. Suplementarios. Entonces nuevamente hacemos la práctica anterior. ¿Qué pasa si yo tengo 10 grados? ¿Cuál será el suplemento de 10 grados? Pues sería 170, porque sumados deben darme ¿cuánto? 180, ¿sí? Suplementarios, complementarios. Notarán el completo ustedes, ¿sí? Ok, ahora si yo tengo 30 grados, ¿cuál será su suplemento? Pues vendría a ser 150, ¿no? Ojo con este detalle, ya van a ver por qué estamos analizando los ángulos complementarios y suplementarios, ¿sí? Dentro de lo que es también la trigonometría básica, necesito que sepan un concepto interesante. Específicamente, que va a ser lo siguiente. Necesito que tengan conocimiento de ciertos teoremas, ¿no? Esto se ve más en geometría plana también, pero bueno, vamos a tratar de ver los básicos que se necesitan saber. Ojo acá, yo tengo dos líneas en común. Esto es la línea 1, esto es la línea 2. Si vemos que se cortan en forma de una X, en forma de unas tijeras, entonces ojo acá. Este ángulo de aquí, cuando yo pongo una liñita, significa que va a ser igual al de acá, ¿no? Este ángulo es igual al de acá. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Todos los ángulos que sean opuestos por el vértice van a ser iguales. ¿Qué significa? Que este ángulo 2 de acá va a ser igual al ángulo 2 de acá. Ojo, este ángulo 2 no necesariamente va a ser igual al ángulo 1, pero sí necesariamente va a ser igual al ángulo de su frente. Ahora, ojo con lo que voy a hacer acá, que no caigan en la trampa que suele haber. Tengo esta línea y tengo esta otra línea. Déjenme moverle un poquito a esto de acá, un poquito más
Ya, tengo este ángulo de aquí. La pregunta que quiero hacerles es, ¿este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no son opuestos por el vértice. ¿Cuál es la condición para que sean opuestos por el vértice? Que las dos líneas que forman el ángulo sean las mismas. Miren, esta línea es la misma que esta de acá. Esta sí cumple. Pero esta de aquí no es la misma línea que esta de acá. Por lo tanto, no son opuestos por el vértice y no necesariamente son iguales. Ahora, para que sean opuestos por el vértice, ojo con esta parte, simplemente yo voy a prolongarle esta línea de aquí. Si yo prolongo esta línea, ahora sí, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Y ahí sí yo garantizo que son iguales porque son opuestos por el vértice. No se vayan a confundir con esa partecita. Finalmente vamos a ver el teorema de líneas paralelas. Yo tengo una línea aquí. Vamos a que sean paralelas. Voy a bajar un poquito y le voy a cortar con una línea, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que resaltar en esta parte de aquí? Pues sencillo. Este es mi ángulo 1. Si ojo acá, por ser opuestos por el vértice, este también sería el ángulo 1, ¿no? Si se dan cuenta que esta línea es la misma línea y esta línea es la otra misma línea. Nótese, y esto de repente en nomenclatura vayamos a necesitar por ahí, esta es la línea 1 y esta es la línea 2. Para nosotros saber que sean líneas paralelas, pueden escribirnos así, línea 1 paralela a la línea 2. Pueden escribirles en palabras también, o estas flechitas que puse aquí en rojo, esta flechita con esta flechita significa que son paralelas. De aquí en adelante, si esta línea y esta tiene una flechita y esta tiene otra flechita, ya les está garantizando que son líneas paralelas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder hacer en este caso de acá? Ojo acá, por teorema, este ángulo de aquí también es igual a este otro de acá abajo, miren, y si se dan cuenta cómo ya nos pasamos de una línea a otra línea. Esta línea por ser opuesto por el vértice también es la línea de acá y significa que esta línea también, digo este ángulo también es igual a este ángulo interno, miren. Si se dan cuenta, ojo acá, este ángulo voy a llamarle ángulo 2, por opuestos por el vértice va a ser igual al de acá abajo. Y si nos damos cuenta, este ángulo de aquí también va a ser el ángulo 2, entonces este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá arriba. Y este ángulo es igual a este ángulo de acá abajo. ¿Sí? Tomarán en cuenta este detalle. Ahora bien, si nosotros no queremos llamarle al ángulo 2, no hace falta llamarle al ángulo 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente, sabemos que aquí hay una línea recta. Esta línea de aquí que voy a resaltarla. Si con el concepto anterior sabemos que aquí hay 180 grados, por lo tanto, si aquí hay el ángulo 1, acá va a estar su suplemento. ¿Cómo saco su suplemento? Pues simplemente diciendo que es 180 grados menos medida del ángulo 1. ¿Sí me hago entender? Nótese que con saber el valor de este ángulo de aquí, si yo sé que este vale 30 grados, yo ya podría saber los ángulos de todas las líneas. Es decir, me hago entender con un ejemplo con numeritos que sabe ser un poquito más entendible. Déjenme borrar, permítanme un momentito, y se me borró de más. Sí, se me borró de más. Bueno, esa línea roja la voy a dejar. Voy a retomarle la línea de aquí. Y ojo acá. Si yo digo que este ángulo vale 30 grados, déjenme mover esta línea. ¿Sí? Si digo que este vale 30 grados, miren cómo voy a poder calcular todos los ángulos. Este vale 30, por lo tanto este de acá va a valer 150. ¿Sí? Porque es lo que le falta para llegar a 180. Si este se dan cuenta es opuesto por el vértice, si esto es 30, también acá sería 30. Y nuevamente miren, cumple la suma acá de 180. Si aquí está 30, acá está 150 y cumple como opuestos por el vértice. Este 30 de acá lo puedo bajar, es 30 grados de acá. ¿Sí? Opuestos por el vértice 30 grados desde acá. A este 50 si quieren le bajan o a su vez le sacan por suplementario, miren, y opuestos por el vértice. Se dan cuenta que en estas dos líneas paralelas ha habido solamente dos ángulos diferentes. Por favor, si estuviéramos en una transmisión en vivo, aquí hiciera una pausa para preguntarles si hay preguntas, pero obviamente no puedo hacerle en este caso debido a que estoy solo obviamente grabando un video, ¿no? Pero igual cualquier cosa me escriben nomás a WhatsApp si es que hay alguna duda o quieren alguna aclaración extra. Permítanme borrar y vamos a seguir avanzando. Vamos a empezar desde lo básico, pero llegaremos a tratar también temas interesantes en trigonometría, como duplicidad de ángulos y presencia de múltiples o famosos ángulos coterminales que se llaman, que vamos a ver, y todo eso que necesito que dominen para cuando tengan que resolver ecuaciones, específicamente para entender unas cosas en derivadas. Ok, ahora bien, nosotros vamos a seguir avanzando un poquito y ahora vamos a ver un poquito ya de las famosas funciones trigonométricas. Hacemos hincapié
o para demostrar simplemente, vamos a hacer hincapié en un triángulo rectángulo. Déjenme ver si le puedo trazar. No, no le puedo trazar directamente, entonces me toca generarlo de la siguiente manera. Lo vamos a cerrar y tengo mi triángulo rectángulo, ¿no? Ok, lo tenemos aquí. Para que se llame triángulo rectángulo, ojo con este detalle, tiene que haber un ángulo de 90 grados, ¿no? Sí, aquí le pongo la marquita, esto ya significa que hay 90 grados acá. El primer paso, lo que me estaba olvidando, perdón, es el principio básico de todo triángulo, lo que les he decir a mis chicos del Ave María de los triángulos, es que tomen en cuenta ustedes que un triángulo tiene tres lados, obviamente, por eso se llama triángulo, ¿no? Y tiene tres ángulos también. Pero ahora, todo triángulo, grande, feo, chiquito, bonito, todo triángulo, la suma de sus ángulos internos, que voy a llamar alfa, beta y gamma, esta letra chistosa es gamma, ¿no? Una vez para que vayan familiarizándose con el alfabeto griego. Si sumo alfa más beta más gamma y sumado me da 180 grados, si se dan cuenta, todo triángulo cumple con este teorema. Vuelvo y repito, sea grande, pequeño, feo, bonito, lo que sea, todo triángulo, la suma de los tres ángulos debe darme 180 grados. ¿Sí? Entonces nótese acá que ustedes ya tienen aquí 90 grados. Al valer 90 grados, significa que a este le voy a llamar alfa y a este le voy a llamar beta, ¿no? Nosotros sabemos que los tres ángulos sumados deben darme 180. ¿Por qué? Porque es el teorema básico de todo triángulo. Todo triángulo, sus ángulos internos suman 180. No se vayan a olvidar de eso. Entonces, digo, a ver, alfa más beta más 90 debe darme 180, ¿sí? Este que está sumando pasa a restar, me quedaría alfa más beta va a ser igual a 180 grados menos 90 grados. Alfa más beta me va a dar 90 grados que nos da, ¿sí? ¿Qué significa esto? Como habíamos dicho que dos ángulos sumados me dan cuántos 90 grados, ¿cómo se llaman? Complementarios. Esto sucede solo en un triángulo rectángulo. Es decir, que hay este ángulo de 90, ¿no? Porque si no hay 90, es decir, miren este triángulo de acá. Yo no sé, no tengo ningún valor conocido, por lo tanto solo sé que este más este me da 180, pero no sé nada más. Entonces no puedo garantizar que yo que sé que el ángulo 1 y el ángulo 2 sean complementarios, porque no sé cuánto es el tercer ángulo faltante. No sé si me hago entender hasta ahí. Entonces, en este caso, cuando es un triángulo rectángulo, alfa y beta son ángulos complementarios. Recordar esa parte de ahí. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de formar un triángulo así rapidito. Sí, 90 grados. Si aquí hay 20 grados, yo ya default sé que acá hay 70. ¿Por qué? Porque acá están los 90 y esto es lo que deben sumar los 90 faltantes. Sí, espero me estén comprendiendo. Es muy importante que dominen estos conceptos facilitos y rápidos, especialmente para el tema de razón de cambio y optimización en cálculo, que se hacen ejercicios más o menos de este tipo, ¿sí? Ok, ahora bien, vamos a ver las funciones trigonométricas. Algo interesante que vamos a ver en un triángulo rectángulo, solo en un triángulo rectángulo, es la famosa hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más grande y el lado que está al frente del ángulo recto. ¿Qué significa? Que esta es mi hipotenusa, este le llamo cateto y este le llamo cateto, nada más, ¿sí? Recordemos que esto cumple con el teorema de Pitágoras. Solo basa en un triángulo rectángulo, no en otro triángulo. Recordar esa parte también. A este le voy a llamar H, a este le voy a llamar A y a este le voy a llamar B. Vuelvo y repito, las letras no importan. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Sí? Entonces no me importa qué letra pongan, este de aquí, el cuadrado de esto va a ser igual al cuadrado de este y el cuadrado de acá. ¿De acuerdo? Ok, entonces bien, esto es lo primero que va a cumplir, pero netamente en un triángulo rectángulo. Si no es triángulo rectángulo, no existe y no se aplica el teorema de Pitágoras. El primer teorema. El siguiente teorema que podemos aplicar son las famosas funciones trigonométricas básicas. Funciones trigonométricas básicas. Perdón que me escriba todo, pero es para ahorrar un poquito el tiempo en video, ¿ya? Las famosas funciones trigonométricas básicas vienen a ser seno, coseno, tangente, seno, coseno, tangente. Las tres que más vamos a utilizar, ¿sí? El famoso seno no es nada más que cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente
sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora bien, algunos estarán diciéndome, pero faltan. Sí, son 6, ¿no? Recordemos que es también la cotangente, la secante y la cosecante. Pero estas de acá simplemente son complementarias. Ojo, no quiero decir que no las vayamos a utilizar. Tomemos en cuenta que la cotangente es el recíproco de la tangente. La secante es el recíproco del coseno y el seno es el recíproco de la cosecante. Por lo tanto, ¿qué es igual a cotangente? Pues al recíproco de esto. Ojo acá, no confundan el término inverso con el término recíproco. ¿Sí? El recíproco, si esto es AB, el recíproco de AB es BA, ¿qué hablo? Esto sería el recíproco, es decir, dado la vuelta. El inverso hace más referencia a las funciones. Este es f de x y la otra es f menos 1 de x. Y esto es otro concepto diferente. Entonces traten un poquito en lo posible de diferenciar entre el uno y el otro. Claro que si ustedes ven por ahí hay mucha gente que malinterpreta o mal utiliza el término de función inversa. No son inversas porque, ojo, la función inversa del seno es del arco seno, que ya les voy a explicar esa parte que no tiene nada que ver. Y es ahí donde empieza el problema. Entonces tratemos de diferenciar, pero bueno. La cotangente es el recíproco, es decir, dado la vuelta. En otras palabras, 1 sobre la tangente, o esto es igual a decir cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Acá va a ser igual a secante a 1 sobre coseno, y esto va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el coseno va a ser igual a 1 sobre seno y va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa dividido por el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el cateto opuesto? Bueno, la hipotenusa está clarísima, ¿no? Porque solo hay una hipotenusa aquí. Pero hablemos de los catetos. ¿Cuál es el adyacente y cuál es el opuesto? Pues depende del ángulo. ¿Qué significa eso? Saquemos las funciones trigonométricas del seno de alfa. El seno de alfa, digo, a ver, aquí está el seno de alfa. ¿Sí? Ojo acá, para que alfa se forma, para que tengamos o exista el ángulo alfa, yo tengo dos lados que se cierran. El primero siempre va a ser la hipotenusa y el otro va a ser el cateto adyacente de alfa. Por lo tanto, este va a ser el adyacente, ¿sí? Y el del frente va a ser su cateto opuesto, no se confundan con eso. Como sé explicarles a los chicos a veces cuando no me comprenden, como nosotros también trabajamos con los de presencial, también sabemos los problemas que saben generarse, ¿ya? Entonces, ojo acá, ustedes forman el ángulo y si ustedes se dan cuenta, saben poner flechitas en algunos casos. Entonces, las flechitas le tocan siempre a la hipotenusa y al cateto adyacente. Con eso se pueden guiar. Y recuerden que la hipotenusa sí se reconoce porque es del lado más grande y está frente al ángulo recto. Entonces, ojo acá. Con las letras que pusimos vamos a sacar las funciones seno, que vendría a ser seno de alfa, va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso sería el de adelante, que vale ¿cuánto? A. A sobre hipotenusa, que vale H. ¿Sí? Aquí va a ser igual el coseno de alfa, va a ser igual a B sobre H. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente va a ser B, que es el que está acá al lado. Seguimos con la tangente de alfa, que va a ser igual a cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es B. Y sacamos las funciones, ojo acá. Ya no hace falta memorizarse las definiciones de las otras funciones trigonométricas porque simplemente se saca los recíprocos, que significa que le doy la vuelta, BA, H sobre B, y acá me quedaría H sobre A. ¿De acuerdo? Y estas serían las funciones trigonométricas de mi triángulo en cuestión. Ahora, ¿por qué dije que depende? Porque qué tal si ahora quiero sacar en cambio el seno de beta. El seno de beta, vamos a borrar, permítanme borrar acá. ¿Sí? Ahora beta, para formarse, tiene las flechitas aquí y aquí. Las flechitas siempre tocan a la hipotenusa y al cateto adyacente. Por lo tanto, ahora para beta el adyacente es el de acá abajo y el opuesto, voy a ponerle acá, es el del frente, el de acá. ¿Se dan cuenta cómo se invierte? Entonces, ¿a qué será igual el seno de beta? La definición dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto vale B sobre hipotenusa, que vale H. El coseno de beta es igual a cateto opuesto, que vale A sobre hipotenusa, que vale H. La tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y vienen los recíprocos, ¿no? Aquí sería H sobre A y sería, perdón, estoy mal, B sobre A, H sobre A y H sobre B, ¿sí? El apuro.
Aquí como información interesante que no quiero que se olviden y tomen en cuenta es la famosa correlación entre ángulos en funciones trigonométricas en ángulos complementarios. Recordemos que como alfa y beta suman 90, se forman en complementarios y des en cuenta cómo se intercambian las funciones trigonométricas. El seno es del coseno, el seno es del coseno, miren cómo se intercambian en forma de cruz. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el seno de alfa es el coseno de beta, que el coseno de beta es el seno que el coseno de alfa es el seno de beta. ¿Sí se dan cuenta? Eso pasa solo y solamente en ángulos complementarios. Para que me entiendan un poquito, ¿ya? Veamos el seno de 10 grados. Vamos a ver el coseno de 10 grados. ¿Cuál es el complemento de 10 grados? El complemento de 10 grados es 80, ¿no? Entonces voy a poner el seno de 80 grados y el coseno de 80 grados. Ojo acá, estos valores no son conocidos. Vamos a utilizar herramientas virtuales como las calculadoras que les voy a indicar, ¿ya? Esto es una calculadora típica de la que ustedes manejan. Vamos a trabajar con esta y con esta otra de acá, que son las dos que más se manejan, ¿sí? Les recomiendo, ojalá puedan tener esta calculadora, esta del lado derecho. No estoy diciendo que gasten si no tienen, ¿no? Pero si es que pueden conseguir preferiblemente esta de aquí, y les enseñaremos en lo posible de utilizar todas las funciones que tiene la calculadora y que puedan utilizarla. Si no, ustedes solo la utilizan para sumar y restar y para verificar las tablas, porque a veces se confunden un poquito. Entonces vamos a tratar de que utilicen todo, ¿ya? A pesar que en cálculo no van a utilizar calculadora, es raro, ¿no? Pero en cálculo no se utiliza calculadora. En álgebra lineal sí vamos a utilizar calculadora, pero en cálculo no. Ok, pues vamos en esta parte. Voy a sacar y voy a poner el seno de 10 grados, ¿no? Cierro el paréntesis, pongo igual. Dice que esto vale 0,17, permítame, 36. ¿Sí? Y vamos a sacar también el coseno de 10 grados. Les comento como dato interesante, antes no había calculadoras y ocupaban tablas o la regla de cálculo que se llamaba antes. Les comento que no pasé antes de esa parte. Esto es igual a 0,9848. Ahora bien, ¿qué tal si por cuestiones de la vida, por alguna condición, algún cálculo, yo necesito saber cuánto es el coseno de 80 y no tengo la calculadora? Ah, pero como yo sé que el seno de 10 es este, recordemos que se intercambia por ser ángulos cofactores, por ser complementarios, por lo tanto el coseno de 80 es igual al seno de 10 y sería 0,1736. Ya que es igual al seno de 80 grados, pues es igual a 0,9848. Eso va a pasar siempre y cuando sean complementarios. Ahora, si me dicen el seno de 70, saca el seno de 70, pues ahí sí estoy fregado porque no tengo idea. Yo sé de 10 grados y 10 con 70 no son complementarios, por lo tanto no tienen relación. Vamos a verificar lo dicho. Pongamos, seno de 80 grados, pongo igual, y 0,9848, que es el valor que puse. Si se dan cuenta cómo se intercambia y cumple con el teorema. ¿Sí? De los ángulos que nos interesa saber en este caso, las funciones trigonométricas, vamos a hacer una pequeña tablita. ¿Sí? Van a ser los siguientes ángulos que se llaman seno, coseno, tangente. Esta tablita verán que voy a hacerla yo a la mente, a la memoria, y verificar tal vez después, pero necesito que ustedes también sepan de memoria. 0, el otro ángulo que debo saber es 30, 60, 90, 180, 270. Déjenme borrar un poquito, me va a faltar espacio. Voy a borrar esta parte. Aquí voy a hacer una tablita que me gustaría que la copien y especialmente la memoricen. Ahí mientras hacen el desayuno y están friendo los huevos fritos, que no van a freír, ¿no? Bueno, estén haciendo su desayuno, ahí se pongan a repasar. Mientras están cocinando ahí, el seno de 0 es tanto. Repase porque necesito que dominen esa parte, ¿sí? Déjenme borrar un ratito. Ok. Entonces, venimos de esta parte. Tengo el seno, tengo el coseno, tengo la tangente. Las tres funciones trigonométricas. Recordemos que si queremos saber, simplemente se hace el recíproco, ¿no? Los ángulos notables son 0, 30, 60, me falta 45. Voy a ponerle acá al lado, no le voy a poner en orden. Ya van a ver por qué. 45, 90 grados, y ahí si viene 180
270 y viene 360. Ojo que 360 es lo mismo que 0, ¿no? Y ya vamos a hacer una introducción también a los denominados radianes, ¿no? Permítame coloco la bolita de grados para que no se altere. Ok, ahora sí, tengo que saber que el seno de 0 es 0, que el seno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, la raíz solo es para el 3. El seno de 60, estoy mal, perdón, sí, claro, quiero impresionarles y mejor fallo, perdón, a ver, ahora sí, esto es un medio, esto es raíz de 3 sobre 2, esto es raíz de 2 sobre 2, esto es el seno de C de 90 es 1, el seno de 180 es 0, de 270 es menos 1 y de 360 es 0. Vamos con coseno, el coseno de 0 es 1, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, el seno de 60 es un medio, esto es raíz de 2 sobre 2, el coseno de 90 es 0, el coseno de 180 es menos 1, el coseno de 270 es 0 y el coseno de 360 es 1. Seguimos, la tangente de 0 es 0, la tangente de 30 grados es raíz de 3, raíz de 3 sobre 3, si mis cuentas no me fallan, déjenme ver un ratito, ya me falló. Sí, es raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. La tangente de 60 grados es simplemente raíz de 3. Se me perdió el lápiz. Aquí está. El de 45 es 1. De la tangente de 90 es infinito. Ojo con esto, la calculadora les va a dar sintaxis error, pero no es que se deba poner eso, hay que saber que es de infinito. De 180 es 0, de 270 es menos de infinito y de 360 es 0 otra vez. Si ustedes se dan cuenta, la fila del 0 y del 180 es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Eso como tip. De ahí es importante que ustedes memoricen esto y lo sepan de memoria, porque vuelvo y repito, en cálculo no vamos a tener calculadora, por lo tanto no vamos a poder verificar. Solo casos interesantes para ver en su calculadora, pongamos la que estaba dudando, tangente de 30. Tangente de 30, esto es raíz de 3 sobre 3, que es el valor. Sí, hay calculadoras que nos dan este valor ya puesto de esta manera o nos van a dar así, ¿no? Eso ya depende de su configuración de la calculadora o de la calculadora que tengan. Mientras más antiguita les va a dar solo estos valores de aquí. Pero es importante que ustedes conozcan estos valores de acá. Y miremos qué pasa si pongo tangente de 90, que nosotros dijimos que es infinito. La calculadora se cuelga y les dice mal error. No, no van a poner ustedes de aquí mal error, por favor. Ok, entonces verificado, ¿sí? Ok, ahora, la una opción es grabarse, pero les enseño un pequeño truquito que por ahí, por las cosas de la vida aprendimos. Para saber el seno y el coseno, solo del seno y coseno, pero si quieren saber, bueno, ya les voy a enseñar también cómo sacar una tangente a partir del seno y el coseno, ¿ya? Pero bueno, empecemos con esta parte. Si ustedes no quieren memorizarse y quieren simplemente saber directamente los valores, simplemente se descifran. Seno, coseno, si se dan cuenta, abro una raíz cuadrada grandota. Sí, y pongo los ángulos de acá arriba. 0, 30, 45, 60 y 90. Esto es muy importante que sepan porque vuelvo y repito, no van a tener calculadora y necesitan saber estos valores. Y como decirles a mis chicos, hasta por higiene hay que saber estos valores porque si no, ¿qué tipo de ingenieros vamos a hacer o qué tipos de economistas vamos a hacer que son los que más vamos a ocupar este tipo de funciones, ¿no? Si no sabemos de este tipo de cosas. Entonces después ponemos los ángulos 0, 30, 45, 60 y 90. Solo sirve para los primeros ángulos de aquí. Y ojo que aquí sí le ponen en orden, ¿no? Y de ahí lo único que vamos a hacer es numerar. Ponemos 0, 1, 2, 3, 4 y acá inverso. 4, 3, 2, 1, 0. Todo esto vamos a dividir para 2. ¿Ya? Escribimos de esta manera y verán cómo salen los valores de una. Es decir, ¿qué tal si yo quiero conocer el seno de 30 grados? Para saber el seno de 30 grados voy seno por aquí y le encuentro con lo de 30 grados, desde un 1 aquí. ¿Sí? Entonces miren, me quedaría raíz de 1, que es lo que está dentro de la raíz, y esto dividido para 2. La raíz de 1 es 1 y me quedaría un medio, que es el valor del seno de 30 grados que habíamos escrito. Hagamos otra prueba. ¿Qué tal si quiero saber el coseno de 45? Para saber el coseno de 45 sería en la segunda hilera, vengo con el 45 y le busco. Sería el 2, ¿no?
Recuerden que está dentro de la raíz, esto va a ser igual a la raíz de 2 y el 2 que está abajo, raíz de 2 sobre 2, que es el valor que habíamos escrito para el coseno de 45. E intentamos con, ¿les parece con seno de 90 grados? Ojo acá, seno de 90 grados. Esto va a ser igual a, busco el seno con 90 grados, es 4, sería raíz de 4, todo esto dividido para ¿cuánto? Sería todo esto dividido para 2, ¿no? Raíz de 4 es 2, 2 dividido para 2 es 1. El seno de 90 es 1, veamos, seno de 90 es 1, sí está muy bien, ¿no? Se dan cuenta cómo podemos hacer con esta pequeña configuración, pero tienen que grabarse igual la configuración. Sea como sea, tienen que grabarse, pero bueno, se dan cuenta la configuración es un poquito más fácil de aprenderse, ¿no? Hagamos la última prueba, intentamos con el coseno de 30, ¿ya? Vengo con el coseno y le busco el 30, sería esta bolita de aquí. Por lo tanto, el coseno de 30 grados va a ser igual a, miren, a la raíz de, copio el número que seleccioné, sería raíz de 3 y el 2 de abajo. Siempre el 2 de abajo, ¿no? Entonces sería raíz de 3 sobre 2. Se dan cuenta, la raíz de 3 sobre 2 es el seno de 60 grados. Ahí el coseno de 30, que es el que pedí en este caso. ¿Sí? Muy bien, repito, necesito que sepan muy bien en esta parte de aquí, ¿ya? Ok, creo que para terminar con la clase de hoy necesito que comprendan bien esta parte. Empecemos a ver unas cuantas identidades y empezar a armar nuestro formulario, ¿ya? Permítanme solo borrar, pero no se quiere borrar. Caray. Con esto, vean, ya aprendiendo esto, ya pueden ir a dormir tranquilos hoy, sabiendo que ya saben cuánto valen las funciones trigonométricas, como que fuera algo que no les deje dormir, ¿no? Bueno, déjenme borrar. Ok. Algo muy importante que quiero hacer énfasis y que ustedes necesito que se cuiden bastante va a ser de lo siguiente. Habíamos dicho que el seno, siempre todo seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y que el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Si nosotros vemos un triángulo y una vez veamos unos triángulos que son característicos, por decirlo así. Ok, aquí tenemos. Uno de los triángulos más interesantes es que si este ojo acá, este de aquí vale 2, este de aquí vale 3, sí, estoy mal. Bueno, vengan a borrar el 3. Uno de los triángulos característicos es si este vale 3, este vale 4, este vale 5. Sí, pero ojo, solo vale con estos números, no vayan a pensar que dicen allá, si este es 2, pues este es 3, este valdrá 4. No, se tiene que calcular con el teorema de Pitágoras. Solo estos números de aquí son de los pocos triángulos con valores enteros en sus tres lados, ¿no? Y bueno, y de repente les demuestro el teorema de Pitágoras, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de sus cuadrados de sus catetos, ¿no? 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 que siempre es 25 y se cumple. Es decir, si está bien mi triángulo rectángulo. Ojo, no es que simplemente vuelvo y repito de repente. Después van a decir que yo les he dicho. Si este es 6, este es 7, ni idea cuánto vale el de acá. Tengo que calcular. Cuidado, van a decir que vale 8. Y ojo, funciona siempre y cuando la hipotenusa valga 5, ¿no? Es uno de los triángulos mágicos que se les llama en la trigonometría. Bueno, ¿qué es lo que necesito hacer? Ojo con lo que les voy a indicar aquí. Esto ya es un poquito de medio interesante. Si lo conocen bien y si no, bueno, ya nada. Vamos a seguir aumentando el grado de dificultad. Para algunas personas dirán fue una clase muy básica, pero estamos empezando desde lo más básico que existe. Sí, y iremos ampliando o aumentando la complejidad, y por eso también me interesa mucho que en el video, en los comentarios del video, por favor me dejen su sugerencia o su mensaje diciendo qué quieren ver, o si tienen algún llamado y decir, saben que no me gusta cómo da la clase, quiero que cambie de tal manera. Estamos gustosos de atender a todos sus interrogantes, sugerencias y quejas, ¿ya? Ok, pues recordemos que aquí tengo mi ángulo recto. Saquemos del ángulo alfa. Ojo con lo que voy a indicar. El seno de alfa ya sabemos que es cateto opuesto, que en este caso sería 4 sobre hipotenusa, que vale 5.
El coseno de alfa es igual a 3 sobre 5 en cambio, ¿no? Si nosotros sacamos esto en la calculadora, esto nos va a dar 0,8 y esto nos va a dar 0,6. Si quieren verifiquemos, de repente no confíen en mí. Como saben hacer, ¿verdad? De repente verifiquemos en calculadora, ¿no? ¿Sí? Esto es igual a 0,8 y 3 dividido para 5 es 0,6. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de demostrar con esto? Siempre, 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 siempre el seno y el coseno deben ser menores a 1. Siempre. ¿Por qué pasa esto? Bueno, les debería dar una explicación de círculo trigonométrico, pero todavía como no les doy eso, es debido a la siguiente condición. Nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre es del lado más grande, entonces tomen en cuenta que en seno y coseno siempre la hipotenusa va a estar abajo. ¿Qué significa eso? Que siempre el de abajo va a ser más grande que el de arriba, por obvias razones. Significa que siempre el número de abajo va a ser más grande que el número de arriba. Como el de abajo es más grande que el de arriba, siempre va a ser un número menor dividido por un número mayor, por lo tanto la división va a ser menor a 1. Eso pasa solo en el seno y en el coseno. En la tangente no necesariamente. ¿Por qué? Porque aquí me dice que la tangente es cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Quién es más grande y quién es más pequeño? Pues no sé, pues. Tomen en cuenta que a la final los catetos se intercambian. Por lo tanto, en un caso va a ser mayor, en otro caso va a ser menor. Por lo tanto, la tangente va a estar libre de ser mayor o menor a 1. ¿Qué significa esto? Que ojo acá, el seno de un ángulo, si se dan cuenta, va a oscilar siempre entre menos 1 y 1. El coseno de un ángulo siempre va a oscilar entre menos 1 y 1, nunca fuera de estos valores, y ya saben la razón. ¿Por qué? Porque siempre el número de abajo va a ser más grande, por lo tanto me va a quedar pedazos más chiquitos. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Ahora, la tangente va a tener cualquier tipo de valor, ¿no? ¿Por qué llegamos a eso? Vamos a ver de una vez las funciones inversas. Eso y ángulos y signos y terminamos creo que por... Bueno, y vamos a terminar solo con esto. Ya los de los signos de las funciones trigonométricas, ángulos coterminales y duplicidad de ángulos vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Las funciones inversas que vamos a ver en esta parte de aquí van a ser las siguientes: el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Vamos a trabajar con nuestras básicas, ¿ya? En primer lugar, nosotros vamos a decir que, ojo acá, el seno de alfa va a ser igual a un número, le voy a llamar. Ahora, antes de avanzar, déjenme ordenarme un poquito. El seno de alfa va a ser igual a un número, yo que sé, a un número A, ya mayúscula, ¿ya? Es un número este, déjenme cambiar este alfa que salió horrible. ¿Qué pasa si yo quiero despejar este seno de alfa? Es decir, a este de aquí le quiero cambiar acá. Ojo, cuidado con esta parte. Si es AB es igual a C. Este A le está multiplicando, por lo tanto B va a ser igual a C. Este que multiplica pasa a dividir y me quedaría acá abajo, ¿no? Pero tomen en cuenta que el seno no está multiplicando, le está conteniendo. En otras palabras, el seno, y dentro de este seno está el A. ¿Sí me siguen? Por lo tanto, no es que para despejar yo simplemente le paso a dividir. Cuidado. Lo que se hace es que este de aquí pasa con su función inversa. Alfa va a ser igual. El nombre correcto es arco seno de alfa. Esto es el nombre cuando esta función se despeja al otro lado. Algunos lados, nomenclatura francesa me parece, les llaman seno a la menos 1 de a. Pero cuidado, 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 cuidado. En este caso, este seno a la menos 1 no es lo mismo decir 1 sobre seno de a. En este caso no es lo mismo. Por eso es que no me gusta trabajar con seno a la menos 1, sino mejor con el arco seno que indica de mejor manera. ¿Por qué llego a eso? Porque tomen en cuenta que las calculadoras cometen este error. Si ustedes se dan cuenta, en estas teclas de aquí tengo el seno y en amarillito tengo el seno a la menos 1. Shift seno. Recuerden que las calculadoras, las amarillas se les llaman con esta tecla de aquí y las rojas se les llaman con esto. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero escribir algo? Ya, por ejemplo, quiero escribir mamá. Entonces, M-A, ¿se dan cuenta cómo les llamo a las letras con rojo? Porque están con rojo. Pero ojo, no, estas letras no sirven para que ustedes escriban palabras. Ya les voy a enseñar posteriormente a utilizar las memorias, esto para álgebra lineal específicamente, ¿no? Pero ojo acá, ¿qué es lo que significa en esta parte de acá? Que si yo quiero Shift
seno a la menos 1. Este seno a la menos 1 es este arco seno que sale de aquí, es decir, el despeje que estoy sacando de mi seno. No confundir con este de acá, con este seno a la menos 1 que va a ser 1 sobre seno, ¿no? Ojo que no es lo mismo, por favor, enfático en esta parte. Ahora bien, vamos a hacer algo interesante. ¿Qué dijimos nosotros? Que el seno de alfa, su función inversa va a ser el arco seno. Puede estar con i también, ¿no? Es decir, el sin o el arco sin. Pero más trabajemos con e en español. Este va a ser el arco coseno, es su función inversa, y el arco tangente es su función inversa. ¿Sí? Ahora bien, trabajemos con un ángulo conocido. ¿Cuál es el conocido? Por ejemplo, el seno de 30 grados, sabemos que vale ¿cuánto? 1/2 de la tabla anterior. ¿Qué tal si despejamos? 30 grados va a ser igual al arco seno de 1/2. ¿Sí me entienden, por favor? Y verifiquemos en calculadora. Arco seno de 0.5 de 1/2, que es lo mismo, ¿me da cuánto me da? 30 grados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estas funciones trigonométricas o funciones inversas que se llaman, nos sirven para calcular el ángulo para el cual estamos teniendo. Nótese que en toda función trigonométrica seno de A es igual a B, ¿sí? Lo que está dentro del seno, esto es un ángulo que puede estar en grados o en radianes, y este de acá en cambio es un número normal, un número de los que trabajamos normalmente. En cambio, si yo tengo arco seno de B, esto es igual a, se cambian las cosas, por eso es función inversa. Lo que está acá dentro del arco seno es un número y lo que me arroja es un ángulo. ¿Sí? Tomarán en cuenta ese detalle. Ahora, aquí viene lo interesante y por qué hice todo este triángulo de acá. Ustedes recuerden, siempre, el seno y el coseno, los valores que salen del seno y un coseno son menores a 1, menores iguales, porque dijimos que oscilan entre menos 1 y 1. No puede salir, es decir, si ustedes dicen que el seno de alfa es igual a 3, esto de aquí no existe. ¿Por qué? Porque no hay ningún ángulo aquí que me genere un valor mayor a 1. ¿Por qué? Porque estamos diciendo en este caso que la hipotenusa va a ser más pequeña que el cateto y eso es imposible. ¿Qué significa esto en las funciones inversas? Que si yo tengo siempre para poder sacar un valor, un arco seno y un arco coseno de A y de B, si me hago entender, siempre A y B, por ser arco senos y arco cosenos, deben ser entre menos 1 y 1, no fuera de este valor. Es decir, ¿qué pasa si yo en la calculadora pongo arco seno solo de 1.5? Vean, de 1.1 es mayor a 1. ¿Qué les va a dar la calculadora? Error. ¿Por qué? Porque recordemos que no hay ningún seno ni coseno de ningún ángulo que me dé mayor a 1 su valor. Por lo tanto, el arco seno y el arco coseno siempre deben oscilar entre valores de menos 1 y 1. Siempre. Ahora, no hay problema con el arco tangente. ¿Por qué no hay problema con el arco tangente? Porque habíamos dicho que la tangente al relacionar los catetos no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, el arco tangente de cualquier valor existe. Probémoslo. Arco tangente de 2 me da valor. Arco tangente de 0,5 me da valor. De un número negativo. Arco tangente de menos 1000. Vean, para ir de menos 10.000, menos 89. Entonces miren, arco seno de 12 ya me da error. Arco seno de 0.2 ya me da valor. Arco seno de 1.2 ya me debe dar error, ¿ven? ¿Sí? Arco seno de 1 me da 90, que sí existe entre menos 1 y 1. Arco seno de menos 0.7 también debe darme valor. Pero si pongo arco seno o arco coseno de menos 1.2 ya me debe dar error. ¿Sí se dan cuenta? Tienen que entender muy bien esto porque, a ver, que entiendan cómo funcionan estas cosas de las funciones inversas. Con eso ya vamos a entender después ciertos cálculos o ciertas restricciones o ciertos valores que vamos a eliminar directamente. Será, esto no tiene solución y seguimos. ¿De acuerdo? Por favor, creo que vamos a llegar hasta esta partecita de aquí y déjenme ver si algo se me está faltando. Creo que no. ¿De acuerdo? Por el día de hoy no vamos a tener ningún ejercicio de deber.
Lo único que les voy a pedir de deber es ir a memorizar la tablita que hicimos de que cuánto vale el seno, el coseno y la tangente de cada uno de los ángulos. Y vamos a aumentar algo más, ya para que quede de la mejor manera. Vamos de una vez a aumentar nuestras funciones trigonométricas o nuestras primeras identidades trigonométricas. Ya voy a explicar después qué es una identidad. Ya sabemos que el seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa, una identidad, que el coseno de alfa es igual a 1 sobre la secante de alfa. Recuerden que funciona en ambos lados, ¿no? Es decir, que la cosecante de alfa también es igual a 1 sobre seno de alfa, funciona en ambos lados. Que la secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa, ya grábense estos de aquí. Y también voy a tener que la tangente de alfa es igual a 1 sobre la cotangente de alfa, o que la cotangente de alfa es igual a 1 sobre la tangente de alfa. Esto es memorizarse, ¿sí? Déjenme borrar esto que quedó bastante feo, perdón. Cosecante de alfa. Igual quedó feo. ¿Sí? Y a estas les voy a aumentar que la tangente de alfa es lo mismo a dividir el seno de alfa dividido para el coseno de alfa. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren ahorrarse un poquito de estudiar la tabla que les di, simplemente hace falta que se graben el seno y el coseno, o grabarse el otro método que les indiqué, ¿se acuerdan? Y sacar el seno y el coseno y dice qué tal si saco la tangente, por ejemplo. Yo sé que el seno de alfa, en la tabla, el seno de 30 grados, trabajemos, ¿ya? Sabemos que el seno de 30 grados y que la tangente, a ver, trabajemos con 60, perdón, ya van a ver porque no quiero con 30. A ver, recordemos que el seno de 60 grados era raíz de 3 sobre 2. Recordemos que el coseno de 60 grados era igual a 1 medio y que la tangente de 60 grados era igual a la raíz de 3. Supongamos que yo me aprendí solo el seno y el coseno, o supongamos que aprendí el otro método que les di con la raíz para no estarse memorizando y ir sacando de ahí. ¿Y qué tal si yo necesito la tangente? Yo sé que la tangente de 60 grados va a ser igual al seno de 60 grados dividido para el coseno de 60 grados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la tangente de 60 grados va a ser igual. ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? El seno de 60 grados vale raíz de 3 sobre 2 sobre el coseno de 60 grados, que vale ¿cuánto? 1 medio. Aquí puedo hacer medios extremos con extremos. Me quedaría, miren, raíz de 3 multiplicado por el 2 dividido para 2 multiplicado por el 1 me queda, ¿no? Simplifico este 2 con este 2 y ¿cuánto valido la tangente de 60 grados? Raíz de 3, que es el valor que habíamos puesto aquí. Eso digo si es que quieren grabarse, ¿no? Si no, simplemente, mejor dicho, a ver, eso es que no quisiéramos grabarnos, pero es preferible grabarse. Ojo, entonces de deber va a ir a aprender la tablita y aprender estas funciones, estas identidades trigonométricas que es con las que vamos a empezar, ¿sí? Hasta aquí llegamos en esta parte. Por favor, estoy atento a sus sugerencias. Recuerden que pueden hacernos preguntas yéndonos a nuestro WhatsApp. De repente les dejo nuestras redes sociales, están aquí. Aquí está nuestro número de WhatsApp. Bueno, ahorita en el teléfono no les vamos a contestar, ¿sí? Pero por esto de la emergencia nada más. De ahí, ojo, por favor, tenemos Facebook, nuestro Instagram también, y recordemos que todo lo que estamos haciendo lo vamos a notificar en este grupo, así es que también únanse, ¿ya? Y cualquier sugerencia, por favor, nos dejen en el comentario del video en YouTube mismo, por favor. Llegamos hasta aquí. El día de mañana ya subiremos otro video nuevo. ¿Sí? Hasta aquí, gracias.